Miren, vamos a hablar de un tema bien interesante y es que el cuerpo del ser humano se dice que está compuesto por 3 elementos, cuerpo, alma y espíritu. Y algunos especialistas tratan de dar explicación qué sucede con estos 3 elementos. Hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos, el cuerpo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las reacciones después de la muerte? Veamos. Hay personas que dicen haber visto moverse a una persona ya muerta, mientras que otros dicen que la escucharon hablar, pero hasta esto tiene una explicación. Todo se relaciona con las reacciones del cuerpo humano tras la muerte, entre las que se encuentran las siguientes. 1. La piel se encoge. Esta provoca que las uñas y el pelo se vea más largo, pero, como comentamos antes, no es que sigan creciendo después de la muerte. 2. El cerebro puede vivir sin el corazón, al menos por un momento. Esto es porque las células del cerebro comienzan a pelear entre sí por el poco oxígeno y nutrientes que quedan cuando la circulación sanguínea se interrumpe. Esto a su vez puede terminar en horribles daños cerebrales, que se pueden evitar con medicamento. De hecho, si se administra a tiempo, la actividad cerebral puede mantenerse intacta durante varios días sin depender de la actividad cardíaca, explica el ojo científico. 3. Las células de la piel crecen, ya que se nutren de la osmosis y no dependen de la circulación de la sangre, pueden permanecer vivas durante días. 4. Se expulsa orina. Aunque en vida lo controlamos, muertos es otra cosa. Los minutos siguientes al deceso, los músculos se relajan, provocando que la gente orine aunque esté muerta. 5. El cuerpo expulsa los desechos. El estrés nos lleva a eliminar los desechos que cargamos. Por eso siempre, ante el estrés de una entrevista, viaje, etc., nos llega la necesidad de ir al baño, pues cuando alguien muere, el cuerpo se encarga de hacer lo que el fallecido ya no puede. 6. La digestión continúa parcialmente. Y es que no lo hacemos solo. Las bacterias y parásitos que viven dentro de nuestro sistema digestivo hacen lo suyo. La persona muere, pero todos estos organismos no, y siguen trabajando. 7. Erecciones post-mortem. Claro que no sucede siempre, solo aplica en casos de ahorcamientos, heridos por arma en el cerebro, vasos sanguíneos mayores o muertes violentas por envenenamiento. En el caso de los que son colgados es por la presión del cerebelo, creada por el lazo de la soga. 8. El cuerpo sigue moviéndose. La razón, el sistema nervioso puede mantenerse vivo durante un tiempo, enviando señales a la médula espinal que provocan espasmos y tirones en algunos miembros. 9. Y hablan, bueno, algo así. Son más bien sonidos guturales que se confunden con quejidos y gruñidos. La actividad de las bacterias en el tracto digestivo aumenta y se produce más gas, que a su vez busca un escape, un conducto contraído con la rigidez de la muerte. 10. Dar a luz. Se llama nacimiento de ataúd. Expulsar al feto es la reacción natural del cuerpo. La relajación de los músculos junto con el incremento de los gases internos empujan lo que sea que esté dentro del cuerpo. ¿Conocías ya estos datos? Bueno, y de eso vamos a hablar entonces, esas reacciones. Todos le tenemos miedo un poquito a un cuerpo que ya está sin vida y muchas veces se dice que se estira, que se encoge o que se mueve. Pero el día de hoy vamos a hablar con un especialista. Él es el doctor Gustavo Ibarra Urrutia. Él es médico forense. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, aquí contento de estar con ustedes y aclarar estas cuestiones que se dan en la vida diaria, ¿no? El muerto habla, dice la gente. Sí, pero eso es parte de los cambios que tiene el cadáver. Esos son cambios bióticos propios del cuerpo. Por ejemplo, el músculo liso se contrae, el diafragma, y entonces hace que los pulmones se contraigan y sale aire. Exacto. Eso hace que la glotis tenga un movimiento y hay un sonido. Un pujido. Como me dijo. El último aliento. El último aliento. Ahora Edwin habla de los sonidos que dicen, bueno, habló, pero hay muchos otros también, y la nota lo explicaba también, y por favor amplíenme el tema. Habla de los movimientos, el cuerpo se movió, habla incluso de las vértebras y todo. Cuéntame todo ese proceso, que por eso es que el cuerpo también reacciona en un movimiento, pero hay una explicación lógica. Sí, dentro de los cambios bióticos o propios del cuerpo, la descomposición de ciertas sustancias químicas en los músculos hace que los músculos se contraigan. Entonces inicia con una rigidez en los músculos, inicia en la cara. Posteriormente estos se van haciendo hacia las extremidades y al cabo de 12 horas está completa la rigidez en todo el cuerpo. Ahí podemos ver ciertos movimientos, podría darse, no es que se den todo el tiempo.
¿De extremidades? Extremidades, sí. A las 24 horas está completamente rígido el cuerpo, ¿verdad? Tieso, como se dice. Tieso, eso es algo normal, y de ahí empieza otra vez a esa cuestión endurecida de los músculos, empieza a retraerse y a relajarse nuevamente. Ok, tieso y helado, la temperatura del cuerpo. La temperatura, eso es otro factor abiótico, eso depende de dónde esté el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso es como una plancha eléctrica, simplemente usted la desconecta y toma la temperatura ambiente, el cuerpo es igualito. Ok, Doctor, ahora... hay una cosa que usted nos ayuda a ver qué es lo que en realidad pasa. Cuando un cuerpo ya está sin vida, dicen algunas personas que crece y otras personas dicen que se encoge. Entonces, ¿cuál es la reacción o son ambas? En parte, no, ninguna de las dos. Son mitos, ¿verdad? Simplemente esa tiesura y el mover el cuerpo es difícil de moverlo. No es como alguien que ya mover un cadáver quiere ciencia. Aún cuando uno practica la autopsia, el mover un cuerpo en una camilla es de técnica. Es de técnica. Doctor, ¿qué es lo último que muere? Es decir, no es que muere todo al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Los órganos internos. ¿O se paraliza totalmente desde el momento que ahí murió? El cuerpo tiene una homeostasis maravillosa, entonces ciertos organismos, ciertas células van muriendo más rápido que otras. Las del cerebro son las primeras, son más lábiles, esas al nomás faltarle el oxígeno mueren. Pero la actividad cerebral, porque ahí estábamos escuchando también datos de la posible actividad cerebral y todo lo demás. ¿Qué sucede entonces ahí? Todo eso va, el que más rápido muere cuando falta el oxígeno es el cerebro. De ahí las células de los riñones, el corazón. De ahí los demás órganos son más resistentes. Y mencionaba también lo de las uñas, que se da que crece cabello y uñas. Eso se puede dar también. Eso se da también porque son células menos complicadas y como también queda cierto flujo de sangre en el cuerpo, da la oportunidad que haya un poquito de crecimiento del vello facial, de las uñas. Doctor, ¿y a qué se deben todo este tipo de reacciones y aplica para todos los tipos de muerte? Porque todos morimos de una manera diferente. Aplica a todos los tipos de muerte, solo que va a variar todo. El enfriamiento va a variar si usted está muy arropado, si en qué condiciones murió, si perdió mucha sangre cuando murió, si habían convulsiones cuando murió, si fue por un veneno, por ejemplo, la estricnina da mucho calor en el cuerpo, eso hace que la temperatura cambie. Doctor, bueno, imagínense ustedes, yo a mí me encanta, cuando yo conozco personas que han estudiado medicina, o sea, para hacer medicina legal es bien interesante, te dan ganas de sacarle el jugo, por decirlo así. ¿Cuál es la reacción más frecuente a la hora de morir en la mayoría de las personas? Todo depende, porque puede ser una muerte súper rápida, como el que muere, un soldado que muere en combate, por ejemplo. Pueden haber espasmos que queda completamente en ese momento, así como fotografía, paralizado. Una muerte da un espasmo general. Pueden ser muertes que tienen grandes agonías, por ejemplo, gente desnutrida. Todo depende de qué tipo de muerte sea. Doctor, y ya que estamos hablando de esto, he escuchado y he leído sobre algunos relatos de algunas personas que mueren y, digamos, los entierran. Y cuando ya se les hace alguna autopsia o algo, se ve como movimiento, incluso como que han tratado de empujar la tapa. ¿Es posible esto? ¿O son mitos? Son mitos y tal vez historia de la medicina, como comentábamos antes, porque cuando han habido en la historia grandes epidemias, las primeras cuestiones que hacían es enterrar a la gente rápido, ¿no? Al ver que veían que cesó las funciones vitales, ¿no? ¿Verdad? Al hoyo para no contaminarnos más, pero eso es cuestión de siglos, ¿verdad? Hoy cualquier médico está capacitado. Lo enterraron vivo, no, pero efectivamente las osamentas están del otro lado. Sí, se ha dado vuelta, pero eso no es que esté, es decir, podría haber sido. Puede ser, bueno, las reacciones ya la maldad, alguien no puede entrar vivo. Doctor, pueden ser la película. Sí. Nuestras conexiones nerviosas, todo nuestro sistema nervioso que hace que el cuerpo de alguna manera reaccione y brinque dentro del ataúd. No, tampoco. Imposible. Pero sí escuchábamos de casos como excepcionales de que sí, digamos, la persona fallecida estaba embarazada, entonces también por el fenómeno de los músculos y demás, sucede que... Sí. Cuando hay relajación de los músculos en general, cuando hay una persona embarazada, sucede lo que veíamos en el comentario, que se relaja el útero y entonces da la salida del producto, ¿verdad? Mire, mi estimado doctor, también hay, no sé si son mitos urbanos, leyendas o cómo llamarle, de personas que aseguran que en la vela el cuerpo se ha levantado, está acostado en el ataúd y se ha sentado.
Y verdad, y se ha vuelto a acostar. ¿Cómo se llama eso médicamente? No No tiene tiene nombre, término. no tiene nombre médico. Mentira, oye, ¿qué historia lo oíste? Pero puede No, ser. no, sí es le cierto, voy a Selena. contar un No, caso. sí, lo he escuchado, pero sí, igual. sí, Es se dan. cierto. Le voy a contar un caso. Cuando yo estudiaba en el hospital en Santa Ana, había una señora artrítica que estaba completamente en dorsiflexión, así, caminaba así, y falleció en un servicio por cuestiones médicas, ya una señora muy anciana. Entonces la llevan a la morgue. Entonces había una caja provisional, ¿no? Entonces quienes la llevaron la acostaron y la doblaron a la fuerza, ¿no? En la caja, y taparon la caja. Al cabo de unas horas alguien llegó y la señora volvió a retomar su posición como normal, murió. ¿verdad? Y levantó hasta la tapa de la caja. Pobrecito, eran sucios. Se sentó, pues. Es que depende de cómo lo hagas, realmente se sentó. Ahí, vos lo ves, Sí, como pero lo ves en la era porque historia, era su se sentó. posición original. Exactamente, no Pero ¿cómo tiene se llama nada que el ver. término? No, la enfermedad es catalepsia. Catalepsia. Sí, pero Entre ese- esas y otros, pueden ser dichos también, bueno, realidades o historias. Hay también alguien que una vez decía que cuando se murió, bueno, quedó con los ojos abiertos, le pusieron la mano, le cerraron los ojos y se negaba a cerrarlos. Entonces también, pensando yo, Está si me vivo. pongo a analizar, digo, bueno, esta es una parte súper sensible que creo yo que si lo cerramos, fácilmente ahí se queda. Pero también puede ser, como decimos, mucho chambre o ganas de llamar la atención de la gente. No, lo que pasa es que también la rigidez inicia en la cara. Ok. Entonces, de hecho, los músculos orbiculares y la mandíbula son los primeros en irse poniendo rígidos. Yo tengo una pregunta que... Pero entonces sí puede ser, perdón Gigi, pero entonces sí puede ser. Sí puede ser. Que se niega, No es que se- niega a cerrar los sí. ojos, pues, pero el ¿Pero cuerpo por en sí. qué? Es decir, el párpado, si ustedes se toman No, el pero- párpado en Eso este iba yo. momento. No es solo el párpado, es- hay un músculo Por eso. alrededor. Entonces el músculo es el que queda rígido. Sí, entonces eso le impide en un momento. Pues usted ha visto también que hay que ponerles algo en la Sí. mandíbula porque si no queda la mandíbula caída. Físicamente sí es posible. Sí, entonces. Doctor, posible, ¿cuáles son sí. esas características? Porque, bueno, cuando uno fallece yo he visto que le ponen como algodones en la nariz, Limón le en ponían. los oídos, ya en el ataúd, o por qué los ojos cerrados. ¿Cuáles son esos detalles porque que vemos tal vez y que tal vez, bueno, yo me acuerdo, yo la última vez que vi un ataúd fue a los 9 años, no me recuerdo más nada, pero, o sea, que realmente te impactan porque, o sea, ustedes lo hacen de manera, obviamente, conciencia y no sé por qué, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué le ponen la almohadita? ¿Por qué? Pero eso son cuestiones más mortuorias y de las funerarias, ¿no? Ya estamos hablando preparación de del nada cadáver. nada que ver con nosotros. Eso son ok. preparación de cadáveres, ya evitar que salgan líquidos, Ah, ok. pueda que esté sellada hasta la boca, hasta con Cocida. cocida. ajá. Doctor, y ya Eso- que estamos hablando de esto, una persona que fallece, digamos, sin la preparación ni nada de eso, ¿cuánto tiempo se puede velar? Porque hay algunas personas que dicen, miren, hay que esperar a los familiares, vienen Que de viven Estados Unidos, hay que prepararlo. Dice, incluso ahora en las días? funerarias ya hay aire acondicionado para que el cuerpo dicen que se preserve un poquito más. Pero médicamente, ¿cuál es la recomendación sin preparar a un cuerpo para poderlo enterrar? 24 horas. 24 Máximo. horas máximo. Eso es lo permitido aún por salud, ¿verdad? En 24 horas Eso se es- empieza a descomponer. En 24 horas inicia la ¿Qué es lo putrefacción. primero que se descompone del cuerpo? Los tejidos más lábiles, como el cerebro. Y acuérdese que nosotros tenemos en nuestro cuerpo un montón de bacterias, Ujú. más en los intestinos, como el intestino grueso. Esas bacterias aprovechan y empiezan a crecer. Entonces eso también llena de aire. Ahí es donde empezamos a ver los primeros signos de putrefacción, aún en la piel. Nosotros a las 24 horas, a nivel de donde es el apéndice, donde le quitan a uno el apéndice, como es la parte del colon que está más cerca de la piel, ahí aparece una pequeña mancha verde. Eso nos da la idea a nosotros de que ahí tiene 24 horas. Todo esto que le hablamos del enfriamiento, de la rigidez, a nosotros los médicos nos sirve para determinar el tanato cronodiagnóstico, o sea, decimos la hora de la Cuando muerte. ustedes llegan a ver un Ah, cuerpo que ok. acaba de morir, ustedes ya con eso pueden determinar el tiempo ¿Esos de son muerte. signos o señales que les dan indicaciones a Son ustedes? signos científicos que nos dan, Buenísimo. nos dan la hora, Ustedes, porque doctor, una más. Ajá. ¿Por qué se inflan los cuerpos? por la putrefacción. Que lleva adentro, Por o sea, esas ya- bacterias. Ese es el parte, la autólisis se llama, el cuerpo mismo
llega después de 24 horas y esas bacterias empiezan a descomponer el cuerpo. Generan metano y es lo que hace que se infle. Sí, ese en el tejido graso se empieza, hay varios procesos que puede seguir el cuerpo en la autólisis, depende de donde esté también, ¿verdad? Ajá. Porque el medio ambiente es bien importante. Si está enterrado en un lugar seco donde es aireado, ahí es donde tenemos a las momias. Puede un cadáver modificarse en estas condiciones. Si es en un río también y es alguien con bastante tejido graso, se da un proceso que se llama saponificación, que es como la descomposición del jabón. La grasa se descompone y forma una coraza. Y, doctor, ¿qué pasa con las personas? Estábamos aquí con Evi pensando que se ahogan. Porque también hay muchos... Se inflan más rápido. Exacto, ¿no? Que ingresa a su cuerpo también. Hablan de, bueno, trago muchas algas, trago pescaditos. Agua marina. No, eso es bien importante. Que cuando eso para nosotros en criminalística es bien importante. No crea que después de muerto traga el montón de agua. Eso de hecho es bien importante para nosotros determinar si alguien fue ahogado, se lo tiraron al agua y estaba vivo, o solo el cadáver fue tirado al agua. Todo eso lo podemos determinar nosotros. Y la descomposición ahí tiene que ver por otros factores. Pero el que muere ahogado, que generalmente el cuerpo traga agua, como dice. Está inflado, el cuerpo ya en la orilla. No, lo que pasa es que lo encuentran ya con signos de putrefacción. Pasó exactamente lo mismo que con los cadáveres. ¿Y si es exacto en eso que dicen que al cierto tiempo los cuerpos salen del mar y por eso es que los encuentran? Es correcto, eso es muy correcto, porque el cuerpo llega un momento en que se hunde, pero cuando empieza la putrefacción y esas bacterias locaces, el cuerpo... Doctor, mire, ya que estamos hablando de eso de pasado un lapso de tiempo, un lapso de tiempo, ¿cómo hacen ustedes para lograr identificar, digamos, al analizar el cuerpo y decir, este murió hace 3 días o este murió hace una semana? O científicamente, hace un mes. ¿cuál es el procedimiento que siguen? ¿Cuáles son los signos que ustedes le ven al cuerpo para dar ese tiempo aproximado de muerte? Eso es bien, es un aproximado de lo más científico que se pueda, ¿verdad? Ahí tomamos los datos que ustedes han mencionado en general, nosotros los dividimos en 2, los del medio ambiente, y ahí tomamos temperatura, cómo están los órganos, al abrir el cuerpo también vemos cómo está la putrefacción, entonces podemos determinar el tiempo, porque eso es bien importante para situar el cadáver y las personas que pudieron estar cerca de ese individuo. Usted solo quería preguntarle aquí a los compañeros, doctor, si me permite, ¿usted ya han tocado un cadáver? Sí, yo sí. ¿Tú sí? No, yo sí, sobre mi abuelita. Mi abuela cuando murió, que murió en los brazos de mi papá, que me avisó mi papá que había fallecido mi abuela, fue cuestión de una hora y estaba todavía tibia a la hora de haber muerto mi abuela. Lo encontré con mi tía en la vela, que se me ocurrió darle un beso de despedida en la frente, totalmente helado el cuerpo, como que estás besando un trozo de hielo. Para mí fue una reacción realmente, me admiré de cómo el cuerpo, exactamente la temperatura, pero me quedé como sorprendido, no asustado, pues yo mucho cariño a la tía, pues la hermana de mi papá, que falleció hace un tiempo, y le besé la frente, ¿verdad? Entonces mi reacción fue, llegaron los labios helados, entonces dije, oye, ¿cómo cambia la temperatura del cuerpo? Es impresionante. No, Por la verdad, al recién morir, trabajo, y después de un día o tantas horas, helado. Y el trabajo y el labor que ustedes realizan también como doctores, que bueno... Nos asombra a todos, así como tú decís. como que es maravilloso y querés preguntar y preguntar. Bueno, doctor, vi que mañaneó aquí con nosotros en El Salvador, así que muchísimas gracias. A la orden. Bueno, también... Miren, y aquí están los contactos, si ustedes quieren más información, al 2271-8869. El Instituto de Medicina Legal en Facebook también los encuentra como Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Masferrer. Doctor, muchas gracias. Muchas si gracias. usted es el que revise mi cuerpecito cuando yo muera, revise bien que esté muerto, vivo. Doctor, por favor, le peina las cejas y el pechoncito de que se lo hace helado. Eso es Y le básico. pone brillo, por favor. Le pone brillo, y me pone la boquita así. Por favor. Y las cejas se la levanta un poco. Básico. Doctor, muchas gracias.